a Moisés después de la muerte de aquel, amén. Fue aquel a quien Dios le dijo que se esforzara y que sea valiente, amén. Que no tema ni desmayase. Y además que él iba a recibir la tierra por heredad, amén. La tierra de Canaán, la tierra cruzando aún el mar Jordán. Y también que iba a conquistar la ciudad de Jericó. Pero ¿qué pasó luego de eso? Si nos vamos al capítulo 6, nos habla sobre la caída de Jericó, amén. Y podemos ver en el versículo, en el 27, en el 24, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Y en el versículo 25 tenemos: mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Amén. Tenemos ese versículo también que nos dice lo que sucedió antes del pecado de Acán. Amén. ¿Y quién era esta persona llamada Acán? Se dice que él fue quien cogió el tesoro, el anatema de la ciudad de Jericó. Amén. ¿Y qué es lo que significa anatema? Lo que significa anatema significa algo maldito. Amén. Algo que no le agrada al Señor. Y dice que Acán tomó de un manto babilónico, tomó hierro para sí, tomó un lingote de oro. Amén. Cosas de las cuales no le agradó al Señor. Y por esto, si nos vamos más adelante, vemos que nos dice que por culpa de Acán, amén, que por haber escogido aquel anatema, las guerras que peleaba Josué y el pueblo de Israel, amén, aun cuando estaban pocos del otro lado, amén, la ciudad enemiga, aunque había poca gente, aún Israel estaba perdiendo. Y se preguntó Josué, ¿por qué estaba perdiendo? Amén. ¿Por qué Jehová no le estaba dando la victoria como una vez se lo había prometido? Amén. Cuando él se lo había declarado, cuando Jehová mismo le dijo a Josué que él sería quien tomaría la tierra por heredad. Amén. Que tomaría la ciudad de Jericó y a todos sus enemigos. Amén. Y se dio cuenta de aquello, de lo que pasaba. Amén. Y rasgó sus vestidos y oró al Señor. Amén. Y el Señor le dijo a Josué que había alguien que había escogido un anatema. Y ese anatema significaba algo maldito. Y por causa de ese anatema, la ciudad no tenía aquella victoria que Dios le había prometido. Amén. ¿Y qué viene a significar en estos tiempos el anatema? Amén. Viene a significar el pecado. Amén. En nuestras vidas, en la iglesia muchas veces. Amén. ¿Y qué es lo que pasa con ese anatema? Que muchas veces retrasan incluso las promesas que Dios hace a nuestras vidas. Amén. Ese anatema lo que nos impide incluso buscar la presencia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque eso nos aleja cada vez más y más de su presencia. Amén. Nos aleja mucho más aún de buscar a Dios. Amén. En la intimidad. Porque ese anatema es lo que está irrumpiendo en nuestras vidas. Ese anatema es lo que contaminó al pueblo de Israel. Amén. Y si nosotros dejamos entrar ese anatema en nuestras vidas, también nos va a contaminar a nosotros. Amén. Y la palabra de Dios dice que Dios no habita en vasos sucios. Amén. Por eso es que cada día hay que pedirle al Señor que nos limpie de todo anatema. Amén. El anatema significa ese pecado oculto también. Amén. Porque la palabra de Dios dice que Acán, escondió ese anatema debajo de su casa. Amén. Debajo de su cama. Y por causa de aquello es que la ciudad de Israel, amén, estaba maldita. ¿Y qué es lo que significa eso? Ahora en la actualidad incluso, que cuando nosotros tenemos un anatema, o cuando hay un anatema aún en nuestra casa, las cosas que suceden allí empiezan a ir de mal en peor. Amén. ¿Por qué? Porque dejamos entrar aquello. Amén. Por eso es que podemos ver cómo la casa de Dios, amén, a veces no fluye. Por eso es que podemos ver cómo en nuestras casas incluso también no está esa paz, amén, que Cristo una vez puso allí. Que es que podemos ver cómo las finanzas no hay a veces en nuestras casas. Amén. ¿Por qué? Por culpa de un anatema. El pecado oculto que muchas veces nosotros dejamos entrar a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios.
¿Y qué es lo que pasa con ese pecado oculto? Amén. Que nosotros tenemos que pedirle a Dios cada día que nos limpie. Amén. Porque incluso nosotros pecamos con el pensamiento. Amén. Nosotros pecamos con cualquier cosa. Amén. Que muchas veces incluso uno mismo no se da cuenta. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que pedirle perdón a Dios cada día. Amén. Ponernos a cuenta con Él. A su nombre. Tenemos que ponernos a cuenta con Él de todas las cosas malas que hacemos. Amén. Y aún por las que se nos pasan por alto. Amén. Porque nadie está salvo de no cometer pecado. Amén. Porque la palabra de Dios dice, no hay justo ni a un solo uno. Amén. No hay quien haga el bien en esta tierra. Amén. ¿Por qué? Porque todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Pero por Jesucristo es que tenemos vida eterna. Amén. Por Jesucristo es que tenemos la salvación, la promesa del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es el que vive? Por Jesucristo es que tenemos esa salvación y esa misericordia. Amén. Porque recordemos que la palabra de Dios nos dice que el Señor es misericordia. Amén. Pero también recordemos que es fuego consumidor. Amén. Que es tardo para la ira y grande en misericordia. Amén. Y que asimismo no tendrá por inocente al pecador. Amén. ¿Por qué? Porque de todos esos pecados nosotros tendremos que dar cuenta. Amén. Que todo pecado conlleva una consecuencia en nuestras vidas. Amén. Que no vemos cómo fluye muchas veces nuestro ministerio. Amén. Que no vemos cómo fluye, amén, las finanzas en nuestras casas. Amén. Muchas veces por no decirle al Señor amén. Porque todo lo que nosotros cometemos hay que decírselo al Señor amado en lo secreto. Amén. En lo secreto es que tenemos que decirle todo al Señor. Amén. En el secreto, en la intimidad. Amén. En la oración. Como dice David, que cuando él pecó, amén, él le pidió al Señor perdón, que tuviera misericordia cuando pecó con Betsabé. Pero asimismo trajo una consecuencia, que el hijo de David, amén, muriera. Amén. Y el Señor tuvo misericordia. Amén. Pero recordemos que ese pecado trajo asimismo una consecuencia, la muerte de su hijo. Amén. Y asimismo es como con nosotros. Amén. Que vemos cómo por culpa del pecado nos fluimos muchas veces. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nos volvamos a Él. Amén. Porque aún la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis, mira de dónde has caído y vuélvete a las primeras obras. Amén. Que nos volvamos a ese primer amor en el cual nosotros orábamos. Amén. Ayunábamos, vigilábamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que muchas veces entra ese anatema. ¿Y qué significa también incluso el anatema? Puede ser el desánimo. Amén. Puede ser ese pecado oculto. Pueden ser tantas cosas que nos afectan a nuestra vida, de los cuales nos impiden buscar a Dios. Amén. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que le digamos a Él en nuestras debilidades. Amén. ¿Qué es lo que está haciendo que no lo busquemos al Señor? Amén. Y decirle cada día, Señor amado Padre, perdóname si en mí viste un desánimo. Amén. Si en mí viste una falta contra mi hermano. Amén. Si ves que ya no te estoy buscando como antes. Si ves que ya no te estoy vigilando. Amén. Si ves que ya no te estoy ayudando a ti, Señor, que tenga misericordia de mí. Pero recuerda que el Señor asimismo dice la palabra que Él no quiere sacrificio y holocausto. Amén. Sino un corazón contrito y humillado. Porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que nosotros no nos damos cuenta, amén, si cometimos un pecado, no se lo decimos al Señor. Y hacemos vigilia, hacemos ayunos locamente, amén. Preguntándonos por qué es que no fluimos. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Señor quiere ese corazón humillado ante Él. Que le digamos lo que cometimos, amén. Que le digamos lo que nosotros fallamos, amén. Porque recuerda que la palabra de Dios nos dice que diga el débil, fuerte soy, amén. Que sí, Señor, tengo debilidades. Pero recuerdo que que tu palabra me dice que Cristo es el que me fortalece, amén. Que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Que la palabra de Dios me dice así mismo que aunque el enemigo se levante como río, Dios levantará una bandera de victoria en nuestras vidas, amén. Y que si nosotros, amén, asimismo cometiésemos pecado y el enemigo nos viene a zarandear, el enemigo nos viene a acusar, recuerda que la palabra de Dios nos dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo hombre, amén. Pero recuerda en esa intimidad que tenemos que decirle todo al Señor para que Jehová tenga de nosotros misericordia, amén.
Porque la palabra de Dios dice, cuando Jesús dijo, misericordia quiero, amén. Misericordia quiere y no holocausto, no sacrificio, amén. Sino que Él quiere ese corazón contrito y humillado, amén. Y aquí es cuando podemos ver, después de eso, del pecado de Acán, que él cometió. Luego de que cometió eso, Jehová le dijo que viera, amén, las tiendas, que donde él se pasase, ahí es donde iba a estar el pecado, amén. Vamos al versículo 13, en el capítulo 7. Le dijo, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Sigamos leyendo. Versículo 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová, y ha cometido maldad en Israel. Y podemos ver lo que dice el versículo 16. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo cubras, amén. Lo que Jehová le dijo, amén, a Josué. Y que asimismo le preguntó a Acán que le dijese todo lo que había hecho y que no se le cubra, amén. Y de esa misma manera es lo que nosotros tenemos que hacer ante el Señor cuando nos humillamos delante de Él. No encubrirle nuestros pecados, amén. Porque la palabra de Dios dice que Él todo lo sabe, amén. Por algo es un Dios omnisciente, es un Dios omnipresente y es un Dios omnipotente, amén. La palabra de Dios lo dice. Y la palabra de Dios no miente, amén, porque es viva y eficaz, amén, que nos redarguye y que asimismo en cada día nos corrige y nos consuela, amén. ¿Cuántos lo creen? Vamos al versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Amén. Mira en este momento cómo aquel anatema, amén, se disfrazó. Se disfrazó de algo bonito, amén. Algo que llamaba incluso la atención a nuestras vidas, amén. Y así es como entra muchas veces el pecado en nuestras vidas, amén. Que el enemigo lo viste de algo bonito, amén. De algo que parece bueno, amén. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nos damos cuenta? Esa maldición entró a nuestras casas, amén. Esa maldición entró a nuestras vidas. Y eso es lo que destaca muchas veces el propósito de Dios en nuestras vidas, amén. Y le dice entonces, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello, amén. Y aún muchas veces sabiendo lo malo que hemos hecho, amén, nosotros ocultamos nuestros pecados a Dios, amén. Pero ¿qué pasa? Que ante Dios nada se puede esconder. Recordemos quién fue aquel que se trató de esconder de la presencia de Jehová. ¿No fue Jonás? Jonás trató de esconderse de la presencia de Dios, amén. Cuando Jehová lo había enviado a predicar a Nínive, y él no quiso ir, se fue a Tarsis, amén. Quería irse a Tarsis, pero ¿qué pasó? No pudo llegar aún así, amén. ¿Por qué? Porque Dios ya lo tenía aún en las manos a Jonás. Y el propósito, amén, que tenía en Jonás, que era que predicase a Nínive, que incluso movió los mares, dice la palabra, amén, para que lo sacaran a Jonás de ahí donde estaba durmiendo, y que dijere qué es lo que estaba pasando, amén. ¿Por qué? Porque todos reconocieron que era por alguien, amén, que estaba pasando aquella maldición, amén.
que se sacudían los mares en ese momento. Y así mismo era en el tiempo de Acán, amén, en el tiempo de Josué. ¿Qué es lo que pasó? Que Jehová le dijo a Josué lo que estaba pasando en aquella tienda, amén, con el pueblo de Israel. Y por causa de ese anatema es que no conseguían las victorias que Dios le había prometido una vez, amén. Y así mismo es como se está en el propósito de Dios en nuestras vidas, amén. Porque recordemos lo que Dios le dijo a Josué, amén, que así como estuvo con Moisés, también estará contigo. Y así mismo, cuando entre ese anatema, es lo que no permite que nosotros sintamos la presencia de Dios en nuestras vidas, amén. Es aquello que no nos deja fluir, amén. Cuando nosotros queremos quebrantarnos ante la presencia de Dios, incluso eso no nos deja, amén. Porque no le hemos dicho al Señor, porque no nos hemos despojado de aquel anatema, amén, de aquel pecado. Si andamos turbados, así también, eso también puede ser hasta incluso el anatema, amén. Si andamos desanimados, incluso eso puede ser el anatema. Si andamos tal vez caídos, decimos proclamar derrota. ¿Qué es lo que pasa entonces? Entonces ahí también hay un anatema, amén. ¿Por qué? Porque recuerda que Dios dijo que esta boca, que esta lengua, amén, tiene poder, amén. Que no debemos declarar, amén, maldición, sino bendición en nuestras vidas, amén. Que la boca que Dios nos ha dado a sí mismo es para declarar, amén, victoria en nuestras vidas, amén. Que lo que el Señor quiere, amén, es que vayamos de escalón en escalón, amén. Que no miremos para atrás como aquella mujer de Lot, amén. ¿Qué es lo que le pasó a la mujer de Lot por mirar atrás? Se convirtió en una estatua de sal, amén. Y eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas, amén. Sino como Dios le dijo a Pablo, amén, que peleara la buena batalla de la fe, amén. Y que siguiera el punto blanco y consumador de la fe. Y como se predicó en esta semana, puesto los ojos en el punto blanco, amén, consumador de la fe, que es Cristo Jesús, amén, quien es quien nos ayuda, amén, cuando estamos nosotros débiles, quien es aquel que nos dice que no temamos ni desmayemos, amén, porque Él está con nosotros. Y es en Él en quien debemos creer, en nuestro Dios, pero primeramente diciéndole todo al Señor, amén, porque lo que el Señor quiere, recuerda, es un corazón contrito y humillado, amén. Que si nos entra algo malo, una raíz de amargura en nuestras vidas, una raíz de ira, amén, hasta eso contamina el corazón, amén. Y la palabra de Dios que nos dice que el corazón, amén, es lo que Dios discierne, es lo que Dios ve primeramente, amén. O no fue así mismo cuando Jehová le dijo a Samuel, porque yo no miro el parecer, sino que lo que él mira era el corazón, amén. Porque muchas veces a los hombres, amén, a las cabezas principales podemos engañar, amén. Pero ¿qué es lo que pasa? A Dios no lo podemos engañar. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo, amén. Él sabe nuestro pasado, nuestro presente y aún nuestro futuro, amén. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con eso tenemos nosotros que siempre estar a cuenta con Dios, amén. Pidiéndole perdón y pidiéndole al Señor que tenga misericordia. Vámonos al libro de Salmos, amén. Salmos capítulo 13. ¿Los tienen, mis hermanos? Amén. Salmos 13, el versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo seré enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira lo que decía en esta palabra David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Amén. ¿Y qué es lo que pasaba si lo juntamos con aquel pecado de Acán? Amén. Que por eso mismo es que muchas veces nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa? Que Dios no nos está hablando. ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos, amén, esa dirección del Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que no estoy viendo lo que una vez Dios me prometió. Y así mismo David se lo preguntaba, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Y hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Por qué? Porque el Señor además también dice en Isaías, esconderé mi rostro, amén, cuando pase mi ira, amén. Cuando está la ira del Señor, Él esconde su rostro. ¿Por qué? Porque quiere que pidamos misericordia, porque quiere que nos volvamos a Él, amén. Porque quiere que le pidamos perdón por todo aquello que nosotros una vez cometimos, amén.
versículo 3 nos dice: mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. Nos dice el versículo 3, cuando David le decía: mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, y alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Porque ¿qué es lo que pasaba ahí en el tiempo de Josué también? Que él se dio cuenta que si aquel anatema seguía ahí, amén, que si aquel pecado todavía seguía ahí, iba a venir la derrota para el pueblo de Israel, amén. Iba a venir la derrota para el pueblo de Israel, y que los enemigos, que todos aquellos que estaban al pendiente de él, se iban a burlar de ellos, amén. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque la palabra de Dios nos dice que el enemigo no vino para matar, a hurtar y destruir, amén. Para eso vino el enemigo, amén. Y para que él muchas veces se quiere burlar aún de nosotros, amén. Se quiere burlar cuando nosotros estamos caídos. Y así mismo era lo que le decía David: para que no diga mi enemigo, lo vencí. ¿Por qué? Porque mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, amén. Pero la palabra de Dios dice que el que confía en Jehová, amén, no será de burla de nadie, amén. Porque en Jehová he confiado, amén. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Además dijo también el salmista David. ¿Por qué? Porque confiaba en Jehová. Y recordemos que él también era alguien que pecaba, amén. Que a cada rato cometía un pecado, amén. Pero también que era conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué? Porque él siempre se ponía a cuenta con Dios, amén. Si alguien algo pecaba, le pedía perdón y le pedía misericordia, amén. Que se pusiera a cuenta. Pero recordemos, amén, que el pecado a sí mismo trae esa consecuencia, amén. Y por ese pecado, amén, por ese anatema que dejó entrar acá en su casa, aún toda su familia fue quemada, dice la palabra, y fue apedreada, amén. Y digámosle cada día al Señor que nos limpie de todo pecado, que nos limpie de toda suciedad, amén. ¿Por qué? Porque este mundo, amén, está lleno de pecado, está lleno de tantas cosas que pueden contaminar al hombre, amén. Pero recuerda lo que dice la palabra en Efesios, amén. Que cada día nos vistamos con la armadura del Señor, amén. Que estemos vestidos, amén, con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, amén. Ceñidos nuestros lomos con la verdad, amén. Y que tomamos cada día esa espada, amén, que es la palabra de Dios, amén. Para que con esa palabra sepamos a dónde ir, amén. Sepamos a qué camino nos quiere direccionar el Señor, amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice también que por falta de conocimiento se pierde el pueblo, amén. Cuando no leemos la palabra muchas veces, amén. Cuando nos olvidamos incluso de estar al pendiente de ella, amén. Porque la palabra de Dios nos dice que atesoremos esta palabra en nuestro corazón, amén. En la tablura de nuestros corazones, amén. Que la guardemos, que no nos apartemos de ella, amén. Y si en algo nos hemos apartado del Señor, amén, ya sea en oración, ya sea en buscar su presencia, amén. Pidámosle al Señor que nos vuelva a Él, amén, con un corazón contrito y humillado, porque eso es lo que el Señor quiere para nosotros, amén. Recuerda que el Señor dice que Él no quiere el mal para nosotros, sino que Él quiere el bien, amén. Que todos seamos salvos, amén. Que no quiere que ninguno de su pueblo perezca ni se pierda, amén. Porque ¿qué sería, amén, si uno de nosotros nos perdiésemos, amén? Seríamos burla de los que están allá afuera, amén. Que cada día le pidamos al Señor que nos ayude a esforzar. Que cada día le pidamos al Señor que nos ayude a ser valientes. Vamos al libro de Josué, capítulo 1, amén. Josué, capítulo 1, en el versículo 9, que es un versículo que ya todos conocemos, amén. Que nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, amén. Vamos al versículo 5 también. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo.
No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, versículo 6, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Amén. Y esto es lo que quiere el Señor en nuestras vidas, que cada día nos esforcemos y seamos valientes. Amén. Aún ante la adversidad de este mundo. Amén. Aún con el pecado que hay. Amén. Porque recordemos que la palabra de Dios nos dice que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Amén. Y que el Padre es aquel quien ruega por nosotros. Amén. Que nos cuide aún de este mundo. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios, mis hermanos. Gracias por ir, iglesia. En su nombre. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, mis queridos hermanos.